En el libro de San Mateo capítulo número 13. Ayer trabajamos con este capítulo y hoy creo que allí nos detendremos un poco más. San Mateo capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Ahí está la razón de estas 2 semanas. Hay muchas cosas que decir, posiblemente no habrá mucho tiempo para hacerlo, pero trataremos de hacer lo que sea mejor. Dice el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, ¿qué cosa dice? No les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré ¿en qué cosa dice? En parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Amén. Señor querido, permite que sus ángeles nos acompañen y que su Santo Espíritu nos dirija. Que hoy escuchemos palabra de vida para vida eterna. Que su Santo Espíritu nos hable, nos instruya, nos enseñe. Y que hoy, Señor, al ir paso a paso a través de su palabra, su verdad pueda penetrar en nuestro ser, en nuestro corazón, en todos nosotros y hacer en nosotros todo conforme a su voluntad. Tráiganos hoy, Padre, palabra de vida para la vida eterna. Que los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también todos aquellos que en algún lugar del mundo están escuchando, están viendo la presentación de este mensaje, ellos también puedan tener un acercamiento con usted, puedan recibir su bendición y puedan conocerle mejor. Diríjanos, Dios, y cuídenos. Se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Decíamos ayer que una parábola es una comparación. No vamos a detenernos a repetir lo que hablamos ayer porque el tiempo siempre es corto y no hay suficiente tiempo para trabajar con todo lo que quisiéramos. Decíamos también ayer, San Mateo capítulo 13, versículo 11, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, San Mateo 13, 11, el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a vosotros os he dado saber, ¿qué cosa dice? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no? Porque los misterios del reino de los cielos hay que estudiarlo. Cuando usted quiere saber los misterios del reino de los cielos, tiene que dedicarse a aprender los misterios del reino de los cielos. ¿Le gustaría saber cuáles son los misterios del reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire el versículo 35 del capítulo 13. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Si son cosas escondidas, son misterios. En la Biblia, la palabra misterio en el griego significa algo que debe ser descubierto, algo que debe ser dado a conocer. Algo que viene como resultado de la investigación. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo número 3. Efesios, capítulo número 3, el apóstol Pablo habla acerca del conocimiento que él tiene acerca del misterio. Y de una vez define lo que para él es el misterio. Efesios, capítulo 3, versículo número 1. Dice el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ¿qué sigue diciendo? Me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y él añade, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué cosa dice? En el misterio de Cristo. Y la pregunta es, ¿pero cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es el misterio? Y él sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mi pregunta, entonces, el misterio de Cristo ha sido revelado, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿A quiénes le fue revelado? Dice el apóstol Pablo, a los apóstoles y profetas. ¿Quién se lo reveló? Ahí dice el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta. ¿Verdad que está interesante esta manera de ir buscando la verdad en la Biblia? ¿Sí o no? Cuando empecé a estudiar la Biblia era un adolescente de 18 años. Y vi la Biblia y la veo todavía como un mapa. ¿Han visto las películas donde hay un mapa para encontrar un gran tesoro? ¿No han visto películas ustedes? ¿No se emocionan ustedes en la manera de cómo van descubriendo las señas y cómo se va aclarando lo que el mapa dice? Oiga, uno se emociona hasta que al final, ¿qué cosa? Encuentran el tesoro. Estoy haciéndole el ambiente porque esta noche hemos hablado de encontrar un tesoro. Y tiene que conocer las reglas del juego, si no, no va a encontrar el tesoro. Pregunto, ¿podemos saber entonces cuál es el misterio? ¿Sí o no? ¿Fue revelado el misterio? Dice el versículo aquí, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles, nosotros, son herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿qué dice? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Desde cuándo estaba ese misterio oculto y guardado? Desde los siglos, desde la eternidad, desde el pasado. Y ahora Jesús viene con parábolas a revelar el misterio, a dar a conocer el misterio, a instruir a la gente en el misterio, a presentar ante la gente el secreto que la gente no sabía, a descifrar el misterio. Y las parábolas nos ayudan a descifrar el misterio. De allí la importancia de estas 2 semanas. Es posible que usted tenga mucho tiempo en la iglesia y haya leído muchas parábolas. La pregunta es, ¿las entiende? ¿Las comprende? ¿Sabe lo que hay detrás de esas parábolas? ¿Entiende qué fue lo que Jesús quiso decir? Los investigadores de la Biblia juegan con algunos conceptos. Es más, hay una ciencia bíblica que se llama hermenéutica. ¿Cómo se llama? La hermenéutica es la ciencia que hace y trata acerca de la correcta interpretación de la Biblia. Es decir, los que estudian leyes utilizan o trabajan con la jurisprudencia. La jurisprudencia interpreta la ley. La Biblia, entonces, tiene una ciencia, es la hermenéutica. La hermenéutica le dice cómo entender la Biblia. Hay otras palabras que no creo que tenga ningún interés de estar trayendo por aquí, pero sí voy a hacer sus definiciones. Número 1, una cosa es lo que la Biblia dice. Número 2, otra cosa es lo que quiere decir. Y número 3, otra cosa es enseñar lo que quiere decir. Número 1, lo que la Biblia dice. Número 2, lo que quiere decir. Y número 3, cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Qué estamos haciendo con esas 3 cosas? Se llama exégesis. ¿Cómo se llama? Así que cada noche vamos a hacer una exégesis bíblica. ¿Pero cómo? De forma que usted lo pueda entender y que podamos juntos edificarnos en la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿esto es una clase? Sí, señor. ¿Esto es un seminario? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Las parábolas de Jesús. No habrá tiempo de ver 40 ni 52, pero yo creo que con 14 parábolas que usted comprenda son suficientes para alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? ¿Podemos comenzar con la de esta noche? ¿Seguro que están listos? ¿No hay que aclarar un poquito más el negocio este? ¿Sí o no? Vamos a orar. Ustedes están muy serios. Vamos a orar. Pónganse en pie, vengan. Lo noto como muy serio. Suéltense, les digo, suéltense. Suéltense, están muy tensos. Señor, nuevamente tocamos la puerta del trono de su gracia para pedir que su santa gracia nos asista y su espíritu nos llene. Ahora, al estudiar la parábola de esta noche, permítanos, Señor, comprenderla, entenderla, asimilarla, integrarla a nuestra vida y hacer las decisiones necesarias para que esto sea efectivo y eficaz en nuestra vida. Señor, le amamos, le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Y pedimos la unción de su Espíritu en esta hora, para que su Espíritu nos hable a través de su palabra,
en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que en el mismo capítulo 13 de San Mateo, donde estamos trabajando, está la parábola que vamos a estudiar. Curiosamente, esta parábola apenas tiene un versículo. ¿Cuántos versículos tiene? Un versículo. Está en San Mateo capítulo 13, versículo número 44. San Mateo 13, versículo ¿cuánto? 44. Dice el Señor Jesús: además, el reino de los cielos es, ¿qué cosa? Semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Recuerda usted que en el mismo capítulo 13 el Señor Jesús había hablado de 4 terrenos? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda cuáles eran los 4 terrenos? Seguro. Hablaba de un sembrador. Y cuando el sembrador esparció la semilla, la primera semilla cayó junto a ¿qué cosa? Al camino. ¿Y qué hicieron las aves? Se la comieron. Este es el examen, ¿eh? ¿Y qué representa ese terreno junto al camino? ¿A quién representa? Son personas que reciben la palabra, no la entienden y el malo se la quita. ¿El malo quién es? El diablo. La segunda semilla cayó ¿dónde? Entre pedregales. ¿Y qué pasó con la semillita? Germinó. Y empezó a crecer, pero los rayos del sol la quemaron porque tenía pocas raíces. ¿Sí o no? ¿A quién representa esa experiencia? Son aquellos que con gozo reciben la palabra, pero cuando vienen los problemas y las dificultades, la dejan y entonces se apartan. Número 3. En la tercera semillita cayó ¿en qué lugar? Entre espinos. Y germinó. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que los espinos la ahogaron. ¿A quién representa ese grupo? Dice el Señor Jesús, representa a aquellos que reciben con gozo la palabra, pero los afanes de este mundo, el amor a las riquezas y el amor a las cosas que este mundo ofrece, entonces ahogan la semilla de Dios en la persona. Y número 4, ¿cuál es el cuarto terreno? La tierra buena. ¿Y qué pasa con la semilla? Germina. Y entonces lleva fruto ¿a cuántos? A 100, 60, 30, a todo lo que usted quiera por uno. Así que produce. Ahora Jesús usa otra vez el terreno, pero lo utiliza de otra manera. Ponga atención. Y dice él, versículo 44, además, es decir, ya le hablé de aquella parábola, le voy a añadir una más, para que vayan entendiendo más acerca del reino. Recuerde, el versículo 11 del capítulo 13 dice que estos misterios son dados a conocer a los que estudian, a los que investigan. Y es lo que estamos haciendo. Y recuerde que la palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Y recuerde que la Biblia dice en Efesios capítulo 3 que el Espíritu Santo reveló ese misterio a los apóstoles y a los profetas. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Sí o no? Entonces, si fue revelado, usted y yo lo podemos descubrir. ¿Cierto o falso? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta parábola. Mire qué cosa rica. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Un tesoro cómo? Escondido. ¿Dónde está escondido el tesoro? En un campo. Y sigue diciendo, el cual un hombre halla. ¿Y qué hace otra vez? Lo esconde de nuevo. ¿Y cómo se pone? Gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a entender esto. En la época de Jesús no existían los bancos, donde usted podía depositar lo que usted tenía. No existía el dinero tampoco. La gente tenía su asunto en monedas de oro, monedas de plata, en piedras preciosas, etc. Así tenían los tesoros. A veces, como no había banco donde guardarlo y cualquiera se lo podía robar, mucha gente tenía los tesoros enterrados en su casa, o en la pared de su casa, o en algún cofre. Y generalmente lo enterraban en cofre o en algún envase de barro, de manera que la humedad no dañara el envase, sino que lo preservara. Y como el barro viene de la tierra, pues se preserva por una cantidad inmensa de tiempo. A veces había problemas entre una nación y otra, y los que venían de otro lugar acababan con todo y se robaban todos los tesoros. Las personas mejor lo enterraban. Ponían al lado de un árbol tantos pasos de un árbol, o de una roca grande, tantos pasos de la roca. El asunto es que muchas veces morían esas familias y esos tesoros quedaban escondidos allí.
Al pasar el tiempo, alguien podía estar trabajando en un campo ajeno, labrando la tierra y de repente, ¡pum!, se encuentra con un cofre. Y cuando ve lo que hay, dice, no, espérate. Si digo que esto está aquí, el dueño del terreno es el propietario de todo lo que aparezca en su terreno. Así estaba establecido en la ley. Pero ¿qué dice el tipo? Espérate, este tesoro perteneció a alguien, quién sabe cuánto tiempo hace. Volvió y lo escondió, se fue a su casa, vendió la casa, vendió la ropa, vendió los zapatos, vendió el asno, vendió el caballo, vendió todo lo que tenía, lo vendió todo. Y entonces, ¿qué hizo con ese dinero? Compró el campo. Y al comprar el campo, todo lo que el campo tiene, ¿de quién es ahora? Es de él. ¿Fue sabia la decisión del hombre? ¿Usted cree que sí? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. Si lo pobre infeliz lo que reunió fueron $10,000 y el tesoro cuesta 60 o 70 millones de dólares, ¿valió la pena o no valió la pena? Ahora, ¿qué es lo que Cristo nos quiere decir? Aquí viene lo lindo. ¿Qué es lo que significa la parábola? Tenemos que hacerle pregunta a la parábola. Primera pregunta, ¿quién está diciendo la parábola? El Señor Jesús. Primera pregunta. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? Recuerde que Él dice, el reino de los cielos es semejante a. Es decir, A, reino de los cielos, es semejante a B, parábola. Si usted descubre B, la parábola, descubre el reino de los cielos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted quiere saber cómo conseguir el reino de los cielos, descubra la parábola. Si usted descubre la parábola, si entiende la parábola y hace lo que la parábola dice, ¿qué se lleva a usted? El reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro que sí. A ver, comencemos primero por esa palabra, el reino de los cielos. ¿Verdad que todos queremos ir al reino de los cielos? Pues no van a ir. Mire qué interesante. Porque al reino de los cielos uno no va. Ay. Porque el reino de los cielos no está hablando del cielo, está hablando de una persona. Es una persona el reino de los cielos. ¿Ven cómo comienzan a cambiar las cosas? ¿No es un tesoro que la persona encuentra? ¿Sí o no? Entonces no es un lugar donde la persona va. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Mire, espérese, usted me está confundiendo, pastor. Vamos a ponernos claros. Ok, San Lucas. Capítulo número 17, versículo 21. ¿Verdad que se va a comenzar a poner bueno esto? San Lucas 17, 21. Versículo 20, 21. San Lucas 17, 20, 21. Voy a ser bien preciso porque no disfrutamos de todo el tiempo que quisiéramos. Pero después, si usted quiere, nos sentamos y le damos más grande, más duro al negocio. Me fascina esto. Dice el versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo. ¿Qué le preguntaron los fariseos? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba entre ellos? Entonces, ¿quién es el reino de Dios? Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene el reino de Dios. Si no lo tiene, por más cristiano que usted sea, no tiene nada. ¿Sí o no? Esto no es asunto de religión, es asunto de relación. Hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que son religiosos, pero no son cristianos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Saben quiénes son los que más daño le han hecho al cristianismo? Los religiosos. Pastor, ¿qué le pasa? Sí, nosotros los religiosos somos los que más daño le hemos hecho al cristianismo. Porque el mal testimonio que nosotros damos hace que otros no se acerquen a Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? Miren, déjense de cosas, que vamos a hablar claro. Y dicen, ¿y esos son los cristianos? Conmigo que no cuenten. Entonces son piedra de tropiezo. Una pregunta, ¿ustedes quieren que hablemos claro o quieren que le dore la perla? A mí no me gusta adorar nada, a mí me gusta poner la cosa clara. Porque cuando usted se pierda, no va a... No, que yo no sé. No, si usted se perdió, se perdió. Olvídese. O si salvó, se salvó. Pregunta número 1. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo Jesús. Cosa linda. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Y ya de ahí usted puede añadirle todo lo que usted quiera. No, que la Biblia dice, que diga lo que usted quiera, pero él dice, el reino de Dios está entre ustedes. No es una cuestión que viene, no. Yo soy el reino de Dios.
Y así vamos a ver muchos títulos lindos que tiene el Señor Jesús. Ok, vamos a trabajar con la parábola, vamos a seguir descubriendo cosas. Número 1, San Mateo capítulo número 13, versículo número 44. San Mateo 13, 44. Recuerde que decía, el reino de los cielos es semejante a un, ¿qué cosa? Tesoro escondido en un campo. ¿Tesoro escondido dónde? En un campo. ¿Encontró la persona el tesoro en el campo? ¿Podía llevarse ese tesoro? No, porque el campo no era de él. Cosa rica. Primero tenía que hacer ¿qué cosa para llevarse el tesoro? Comprar el campo, comprar el terreno. Ahora, si el reino de los cielos es Jesús y es semejante a un tesoro, entonces ¿quién es ese tesoro? ¿Quién es el tesoro? Cristo Jesús. ¿Y dónde está ese tesoro? En el campo. ¿Y cuál es el campo? ¿Dónde yo puedo ir a buscar ese campo para hollar y sacarlo? ¿Le gustaría que fuéramos a ese campo ahora mismo? A ver, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Está interesante esto o no está interesante? A mí me gustan estas cosas porque me gustan las profecías también. Me fascinan. Porque cuando uno va profundizando y descubriendo más cosas, en estos días recibí un libro de un doctor argentino. Hizo un trabajo maravilloso. El capítulo de la Biblia más difícil de entender y de explicar se llama Daniel capítulo 11. Toda la Biblia entera es una belleza, pero si usted se sienta con Daniel 11, va a sudar. Y este hombre hizo todo un trabajo sobre ese capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Y cuando uno se sienta a leer eso, ay, es como si uno estuviera comiéndose un manjar. Mientras uno más estudia la Biblia, más crece. Y mientras más crece, se hace más feliz y se confirma más su salvación. Una pregunta, ¿está usted haciendo planes para salvarse, para ir al reino de los cielos? ¿Para ir al cielo? ¿Recibiendo el reino de los cielos que es Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen planes de salvarse? Gloria a Dios. San Mateo, capítulo número 6, versículo 19 en adelante. Vamos a empezar a entender algunas cosas. Ahorita vamos a hablar de dónde está ese campo. Pero vamos a hablar primero de lo que hizo el hombre para comprar el campo. San Mateo capítulo 6, versículo 19. El tipo encontró el tesoro, lo tapó otra vez, lo escondió, salió corriendo a vender todo lo que tenía. ¿Qué significa eso? San Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dijo Jesús? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Eso es cierto o falso? Sino, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué cosa? Allí estará también vuestro corazón. La pregunta, si el hombre encontró el campo, si encontró el tesoro, si vendió todo lo que tenía y lo vendió para comprar el campo y adueñarse del tesoro, ¿dónde iba a estar el corazón de esa persona entonces? En ese tesoro, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque le costó todo lo que tenía. Cuando usted da todo lo que tiene por una causa, su corazón está en esa causa, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Verdad que el campo costaba bastante, que este hombre tuvo que vender todo lo que tenía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y como decía Cantinflas, la moraleja, joven. O sea, ¿cuál es la moraleja de esta parábola? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Si descubrimos qué cosa es el campo, y si descubrimos el costo del campo, entenderemos la belleza de la salvación. Hubo un hombre en la Biblia llamado Pablo, el apóstol Pablo, que entendió eso. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo número 7 y versículo 8. Miren lo que le pasó a Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo número 7. Pero, dice él, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y qué dice él ahora?
Filipenses 3:4. 3:8. Y ciertamente, ¿cómo dice? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿tiene esto que ver con la parábola, sí o no? ¿Sí o no? Para Cristo salvarlo a usted, ¿cuánto tuvo que dar? Todo. ¿Cuánto tuvo que dejar? Todo. ¿Cuánto tuvo que perder? Todo. Y para usted seguirlo a Él, ¿qué le está pidiendo Él a usted? Todo. Ahora, qué interesante. ¿Y qué es lo todo que nosotros tenemos? Nada. Porque cuando usted nació, ¿qué tenía? Nada. ¿Y cuando se muere, qué se lleva? Nada. Pues entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Nada. Pues no sea bobo, haga el negocio, délo todo y llévese a Cristo. ¿Sí o no? La gente se afana. Hay una historia que no quería contarle, pero voy a tener que hacerlo. Y esto no es un cuento, es una historia verídica. ¿Sabe que hay personas que nacen en la pobreza? Yo también. Y entonces el papá se espanta y se va de la casa y deja a la mamá con los muchachitos. A mí no me pasó, mi papá se murió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que empezaron a trabajar duros todos. Y decía el chiquito, cuando yo sea grande me voy a comer un huevo entero. ¿Han visto que hay casas muy pobres que sancochan un huevo y lo parten en 4 y a cada quien le dan un pedacito, un cuartillo de huevos? Ustedes no sé si han tenido granja en su casa. Algunos tienen gallina en su casa y fantástico, pero hay casas donde no tienen gallinas. Así que había que comprar el huevo, sancocharlo para que rindiera más y partirlo por pedazos y darle a cada quien un pedacito con un poquito de aceite y un poquito de ¿qué sabe Dios? Mandioca, le dicen ustedes, o plátano, bueno, lo que sea. Y el chiquito decía, cuando yo sea grande me voy a comer un huevo entero. Así que se convirtió en un hombre neurótico. Se llama neurótico autoavaro. No se apuren que un día vamos a dar una serie sobre la neurosis matrimonial y se van a reír y van a llorar. Casi, ay, eso no me gusta decirlo. ¿Quieren que se lo diga? ¿No se van a ofender? Pues no se lo digo. 9 de cada 10 seres humanos tienen serios problemas psicológicos. De los primeros 10, yo soy el primero que estoy mal, así que no se preocupen. Uno de ustedes está sano, pero no soy yo. Sigamos mejor con el asunto este. Y el hombre trabajó duro y se hizo rico, se casó con su esposa y todo. Pero cada vez que la esposa tenía que gastar algo, mire, espérese, no. Y si era para los hijos, pero cuando se trataba de él, gastaba y se hizo millonario. Pues claro, ¿cómo no? Y le decía, el tipo se enfermó y ya era un señor mayor, tenía hijos y nietos, una fábrica, una empresa, muchas cosas y sus hijos. Y cuando estaba en el lecho de muerte le decía al hijo mayor, un tipo muy recto, muy responsable, muy cumplidor, le decía, cuando yo me muera, todo lo que yo tengo lo hice yo con mi propio sudor, con el sudor de mi frente. Yo a nadie le pedí nada, así que todo esto es mío. Yo cuando me muera me llevo todo lo que es mío. Ven acá, yo quiero hablar contigo, le dijo el hijo mayor, tipo cumplidor. Cuando yo me muera, tú me reúnes todo lo que es mío y me lo eches en mi caja, que eso es mío, yo me lo llevo. No lo dejar lo mío a nadie. Y le dijo, papá, sí, cómo no, está bien. Los otros hermanos se preocuparon porque el hijo mayor era un tipo que era muy cumplidor. Cuando prometía una cosa, la cumplía. Así que el viejo se tranquilizó. Llegó el día último ya donde el tipo se iba y agarró al hijo y lo agarró así, lo apretó y le dijo, tú siempre cumples tu palabra. Papá, yo voy a cumplir mi palabra. ¿Tú sabes muy bien? Sí, papá, no se preocupe. El tipo se murió. Y los hermanos chequeando a ver qué va a hacer el hermano mayor. Ustedes son curiosos, lo veo a todos así esperando y entonces ahora. Compadre, llegó el último día y lo llevan a la funeraria, un funeral de esos funerales pesados. Y llega la parte final donde se tiene el sermón. Se termina todo, entonces se cierra la caja. De esas cajas de medio cuerpo, usted ve al muerto desde la cintura para arriba, una caja pesada, una caja cara. ¿Le gustaría a usted una de esas, para que sí? A mí no. De ningún tipo la quiero así. Entonces, llegó el momento de cerrar la caja y sellarla
con unos tornillos que hay en unas crucecitas muy lindas, pero cuando te le hacen así, se pega la tapa con lo de abajo y ya ahí te fastidiaste y te quedaste encerrado. Y entonces llega el momento y cuando ya tapan, los hermanos hacen, y dice el hermano mayor, un momento, por favor levanten la tapa. Y levantan la tapa. Y él hace así, entra la mano en su saco y saca una chequera. Y muy serio la pone encima de la caja y comienza a escribir. Y hace un cheque a nombre de su papá. Y le pone la cantidad total de todo lo que significaba la fortuna que el papá tenía en dinero, en propiedad, de todo se lo puso. Y como él firmaba junto con su papá, se lo firmó. Rompió el cheque, se lo puso. El papá estaba así muy serio, porque estaba muerto. Y le puso el cheque ahí en el pecho, ahí arriba. Y entonces le dice, papá, ahí está todo lo que tú tienes. Cuando llegue allá, cámbialo. Lo taparon y lo enterraron. Yo no sé si el tipo cambió el cheque, pero le entregaron su dinero. Usted se ríe. Vamos a ser sinceros aquí, usted y yo. Con risa duele menos. ¿Verdad que dedicamos poco tiempo a buscar a Dios? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que con arrojo, con ahínco y con afán queremos ganar más dinero cada día? ¿Sí o no? Si tenemos un carrito, párate ahí y se arregla un poquito, queremos otro. Si tenemos una casita, no, quiero otra. Siempre queremos algo más y no buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y se pasan los años y se pasa el tiempo y viene la vejez. Y usted ve a la gente todavía en la vejez, afanando porque hay que ganar más. Pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? Descánsate. No, que la vida está cara. Y con dinero en el banco y se van a morir. Y una tacañería de que no querer gastar. Vamos a ser honestos, ¿eso es verdad o no es verdad? Su tesoro y sus cosas están ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Qué es lo que la parábola nos quiere decir? Entremos en detalle ahora. Si el reino de Dios es Jesús y el tesoro es Jesús, ¿cuál es el campo? ¿Cuál es el campo que debo comprar? ¿Cuál es el campo que debo obtener donde el tesoro está escondido? Miren las palabras de Jesús, San Lucas capítulo 24. Mire qué cosa linda. Una pregunta, ¿es lindo estudiar la parábola, sí o no? Alabado sea Dios. San Lucas capítulo 24. El Señor Jesús había muerto y resucitado. Los discípulos, Él se le presentó a los discípulos para despedirse. Y entonces le dijo estas palabras. San Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice el versículo 44. Y les dijo, ¿qué cosa? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué dice? Todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, ¿dónde? En los profetas, ¿y dónde? Y en los salmos. Cuando Jesús vivía en la tierra, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Y precisamente estaba dividido en la ley de Moisés o Pentateuco, que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros. Número 2, los profetas, que son 16, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Y los salmos, que es el libro de Cantares, el libro de Salmos y otro libro de Proverbios y demás, que eran libros que tenían que ver con cantos y poesías y demás. Todo el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes. Y él dice que ahí es donde se da testimonio de él. Es decir, ese es el campo donde yo estoy enterrado. Ahí es donde tú me puedes encontrar, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? San Juan capítulo 5, versículo 39. Mire cómo lo dice más claro San Juan. ¿Usted quiere encontrar el tesoro? Agarre la Biblia. Juan 5, 39. Dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, el reino de Dios. Y ellas son las que dan testimonio, ¿de quién? De mí. ¿Usted quiere encontrar el tesoro? Agarre la Biblia. Usted quiere encontrar el tesoro, estudie la Biblia. Usted quiere comprar el campo, compre la Biblia. Comprar la Biblia significa llenarte con ella. Hay gente que tiene muchísima Biblia en su casa. Un señor pasaba montado a caballo por una comunidad rural, un campo. Y llegó a una casa donde se hablaba de una señora que era muy buena gente, muy cristiana, muy tranquila. Y entonces toca a la puerta
La señora sale, abre la puerta y muy amablemente le pregunta, ¿en qué puedo servirle? Y aquel caballero muy sonriente, con la fusta en la mano, esa cosita que usan para darle a los caballos para que corran más, con la fusta en la mano le dice, señora, ¿usted sería tan amable de regalarme un vaso con agua, por favor? Oh, sí, cómo no, caballero, entre, siéntese, ahora mismo le traigo el agua. Y en lo que la señora fue para atrás a buscar el agua, él miró un librero que la señora tenía. Y justo en el centro había una Biblia grande. Y él se sonrió, sacó la Biblia, la puso sobre la mesa, sacó su billetera y sacó 6 o 7 billetes de a $100. Y con una sonrisa abrió la Biblia y fue poniendo los billetes de a $100 en diferentes partes de la Biblia y la colocó otra vez en su lugar. Tomó el agua y se fue. Pasaron 4 años. Y volvió a pasar por aquel lugar. Mire, 6 o 7 billetes de a 100 en ese tiempo eran una fortuna. Porque la casita que la señora vivía no valía $100. Ustedes me están entendiendo. ¿Qué le dejó dentro de la Biblia? Escuche. Vuelve y se detiene frente a la misma casita porque le sorprende. ¿Cómo es posible que siga viviendo en esa misma casita cuando le dejé una fortuna en su casa? Y entonces toca la puerta. Y la misma señora viene, un poquito más vieja, claro. Y bien así medio desbaratada porque con el tiempo la gente sube o baja. Usted no se queda en el mismo sitio. Y entonces le dice la señora, ¿en qué le puedo servir? Dice, ¿usted sería tan amable de por favor regalarme un vaso con agua? Oh sí, como no, caballero, entre y siéntese. Y en lo que la señora fue para atrás, él extiende la mano y ala la Biblia. Y cuando la abre, ¿a qué no me dice que había ahí adentro? 6 o 7 billetes de a $100. Lo recogió uno por uno, lo dobló, lo echó en su camisa, puso la Biblia ahí, tomó su vaso de agua, se lo tomó y se fue. ¿Qué perdió la señora? No perdió nada, ella nunca lo tuvo. Cuando usted pierde algo, cuando usted lo tiene, ¿sí o no? Nunca lo tuvo, nunca lo buscó, nunca lo aceptó. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos tesoros tiene la Biblia que usted no ha disfrutado? Entonces usted nunca lo ha tenido. Y ese es el punto de estas 2 semanas. Usted tiene que descubrir el tesoro, ¿o no? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto hizo el hombre para comprar el campo? Vendió todo lo que tenía, pero se llevó el gran tesoro. ¿Está usted dispuesto a vender todo lo que tiene para ganarse el gran tesoro? Pastor, ¿qué significa vender todo lo que uno tiene? Bueno, significa que ahora no es la agenda tuya, sino la agenda del Señor. Significa que ahora no va a hacer lo que tú quieras, sino lo que el Señor te diga que debe hacer. Significa que ahora no va a vivir para perderte, sino que va a vivir para salvarte. Significa que ahora tú vas a ser conforme a lo que Dios dice, porque ahora Dios va a ser el dueño de tu vida. ¿Quién sabe más de lo que te conviene que Dios? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Dios, el único que sabe lo que te conviene es Dios. Y le dijo al agricultor al Señor, mira, yo voy a sembrar la tierra, pero quiero que haga como yo te diga. Y papá Dios le dice, ¿cómo no? ¿Está bien? Óyeme bien, Señor, yo solo quiero que tú hagas como yo te diga, porque yo tengo toda la vida sembrando y yo sé de agricultura. Está bien, mi negro, yo voy a hacer como tú digas. Ok, el tipo limpió el campo que tenía, y entonces lo limpió y le dijo a Dios, quiero que llueva. Y entonces papá Dios le dijo, así que llueva, ¿cómo la quiere? Dice, buen aguacero, ¿ok? Para, Señor. Paró el Señor. Esperó unos días y la tierra que estaba húmeda, y entonces la rompió, la aró, esa tierra quedó preciosa, empezó a hacer los surcos y a preparar todo y sembró. Y después que sembró le dijo a Dios, ahora quiero una lloviznita suave, no muy fuerte para que no me rompa los surcos, suave, con mucha delicadeza para que la semilla, ¿qué cosa? Germine, como no, mi negro, suavecita. ¿Así te gusta? Sí, fantástico. Oye, germinó toda la semillita y eso se veía precioso. Y empezó a limpiar. Y cuando las plantitas estaban un poco fuertecitas, le dijo, una lluvia no muy fuerte, para que, ¿me entiendes? Se ponga más fuerte la plantita. Y así ocurrió. Y crecieron todas y se llenó todo precioso, verdecito. Y se llenaron todas las plantitas de flores. Y flores, y flores, y flores, y flores, y flores. Y él le decía a Dios, no me mande lluvia ahora porque se me caen las flores. No hay problema, mi negro. Y flores, y flores, y flores. Se fueron en flores todas las plantitas. Y entonces el tipo le decía a Dios, ¿y ahora qué? Le decía al Señor, no, dime tú. Ahí tiene flores. Dice, sí, pero no hay ni un solo fruto. Yo digo, voy a hacer como tú digas. ¿Qué quiere ahora, mi negro?
¿Quiere lluvia? No. ¿Quiere sequía? No. Entonces, ¿qué quiere? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que a veces queremos vivir como nos da la gana? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Queremos hacer como nosotros creemos. Pero si Dios nos hizo a nosotros, ¿quién va a saber más de nosotros y mejor que Dios acerca de nosotros? Y entonces le dice el campesino, preocupado a Dios, bueno, pues haz algo. Dice, no, yo estoy esperando, tú dijiste que hiciera como tú querías, dime qué hago yo ahora. Tú no estás jugando a ser Dios, dime qué quiere que haga ahora. Señor, perdóname, yo no sé. Dice, mi negro, se te olvidó pedir una cosa. Dice, ¿cuál? Se te olvidó decirme que envíe los vientos del norte. Vientos del norte, ¿y para qué quiero yo vientos del norte? Querido, los vientos del norte traen los granos de polen que germinan la flor y entonces nace el fruto. Ah, pero yo no sabía. Dice, hay muchas cosas que tú no sabes. ¿Qué te parece si me dejas seguir siendo Dios y tú solo haces lo que yo te digo? Pidió los vientos del norte, vinieron los granos de polen, germinaron todas las florecitas y una cosecha tremenda. Pregunta para usted, ¿quiere jugar a ser Dios? No se atreva. ¿Le gustaría dejar que Dios siga siendo Dios? ¿Quiere pagar el precio para tener el tesoro? ¿Sí o no? Aunque pierda algunos amigos. Póngase en pie si verá que usted se atreve a pagar el precio. En la Biblia dice, en el libro de San Lucas, y me gusta la Biblia por esto, San Lucas capítulo 9, y con esto voy a terminar. San Lucas capítulo número 9. ¿Verdad que las parábolas son apasionantes? A ver, ¿sí o no? Sí. San Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, dijo el Señor Jesús. San Lucas 9, 23. Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué cosa? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Mi pregunta para usted, ¿se atreve usted a tomar la decisión de decirle a Dios, Señor, desde hoy usted será primero en mi vida y todo lo demás estará en segundo lugar? ¿Se atreve a hacer eso? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? ¿Puedo orar a Dios por esa decisión suya? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Cuando dice negarse a uno mismo significa poner a un lado mis propios planes, poner a un lado mis propios criterios, poner a un lado lo que yo quiera, lo que yo piense y poner en el centro lo que Dios quiere. Cuando dice tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir en la cruz si es necesario, a sacrificarme si es necesario, con tal de tener el reino de los cielos. ¿Lo dio todo aquel hombre y lo vendió para comprar al tesoro, sí o no? Querido Padre Celestial, colocados en pie, todos hemos decidido ponerle a usted en primer lugar. Queremos, Señor, que sus santos ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos dirija. Gracias por los amigos y amigas presentes en esta reunión. Gracias por aquellos que en algún lugar del mundo nos siguen. Y gracias porque hoy ellos también están puestos en pie, haciendo la firme decisión de colocar a Dios en primer lugar en sus vidas. Señor, instrúyanos en su palabra para encontrar y descubrir ese tesoro maravilloso que es el reino de Dios, ese tesoro que es Cristo Jesús. Padre Santo, que todo nuestro ser, si es necesario, sea vendido para comprar ese campo. Y guíenos, Señor. Consérvenos siempre en su mano santa. Haga posible que cada persona presente y aquellos que nos están siguiendo puedan hacer la decisión de recibir y encontrar a Cristo Jesús desde ahora y para siempre. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición y dirección y aceptándole en nuestra vida como nuestro mejor tesoro. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.